noches, Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder nuevamente estar compartiendo a través de los medios de esta plataforma el mensaje de la palabra de Dios. Queremos dejarles saber que la iglesia Templo Pentecostal Asamblea de Dios, que ubica en Ato, Texas, es una iglesia que como eslogan o mensaje llevamos claramente el anuncio de que esta es una iglesia para toda la familia. Por tanto, reciban un caluroso saludo de los pastores de nuestra congregación, reverendo Elías Torres y su amada esposa Melissa Vélez, los cuales le anuncian y les tienden una invitación para que nos visiten si usted no conoce o no es parte de alguna congregación. En esta noche queremos simplemente compartir la palabra, como siempre se hace continuamente a través de este medio. Y quiero dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y dice de la siguiente manera. Hebreos 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiero, antes de comenzar el mensaje, hacer una corta oración. Inmediatamente entramos en la palabra para poder comunicar lo que Dios nos ha dado en esta noche para cada vida que nos está oyendo. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de poder, Señor, utilizar este medio de comunicación, Señor, las redes, para poder llevar el mensaje, Señor amado, el mensaje de esperanza, el mensaje, Señor amado, de amor a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que cada vida, cada alma, Señor amado, que ha conectado en este medio, a través de este mensaje, a través de esta plataforma, Señor, pueda serlo, Dios, fortalecido, restaurado, Dios, y más que nada, recibe una palabra de consuelo, de fortaleza, Señor, sabiendo que tú, Dios, sigues siendo el mismo por todos los siglos. Gracias, Señor, por la oportunidad en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera decirle en esta noche que el libro de Hebreos es un libro que no se conoce el autor. Se dice que es un libro anónimo. Y de hecho, cuando usted entra en la profundidad del estudio del libro, usted va a encontrar que el libro de Hebreos simplemente es escrito en tercera persona. ¿Qué significa eso? Que cuando usted profundiza en el mensaje, usted va a ver que cuando usted habla en tercera persona, usted simplemente está hablando o se está refiriendo a alguien o a algo del cual usted habla. Usted está utilizando simplemente la descripción o está utilizando la información de algo que usted ha recibido o usted ha sido parte de la experiencia. Por ende, quisiera partir en esta noche diciendo que el libro de Hebreos, el escritor como principal autor de ello es el mismo Espíritu Santo, que simplemente trata de traernos a nosotros el mensaje cristocéntrico acerca de quién es y quién seguirá siendo Dios de todos los siglos, el eterno Dios. Sabe que la vida en Cristo Jesús es una vida de fe. Es una vida que puede venir cualquier persona a Jesús, pero no puede acercarse si no es a través de la fe. La fe es el único camino para acercarse a Él. Por eso, cuando el autor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la fe, no obstante, no es el efecto o actividad religiosa de un hombre. No depende de la capacidad del ser humano, no depende del grado de educación o el nivel o la experiencia personal, sino depende simplemente de el acto de reconocer a Jesús por la fe, creer simplemente que Él es Dios. La epístola nos habla en Romanos acerca de la doctrina que la fe trae consigo, por medio de la cual el hombre se acerca a Dios y cree en Él. Es una fe básica, es sencilla, no es complicada, es simplemente el acto de saber que Él es el Hijo de Dios, que Él murió, resucitó y está a la diestra de Dios. Cuando usted reconoce este acto, esta manifestación, experiencia en la persona de Jesús,
usted se puede acercar a Él sabiendo que esa medida de fe que Dios le ha entregado a usted le permite a usted tener la capacidad espiritual de reconocerle como Dios. Y para que el hombre tenga la capacidad de reconocerle, también tiene que ingresar por esa fe a la gracia por medio de Jesús. Así que la revelación nos da el conocimiento de reconocerle, y cuando usted lo reconoce y le confiesa, le da a usted acceso, le permite a usted entrar a lo que es la gracia, al regalo de la salvación. Así que el hombre y la mujer que se acercan a Jesús tienen que crecer en la fe. De lo contrario, no pueden seguir avanzando en Jesús. Tienen que crecer en la fe. De lo contrario, usted va a sentir que usted simplemente ha pasado por algo transitorio, algo que no es permanente. Mas sin embargo, lo que Jesús nos promete es la vida espiritual, es la vida eterna. Y el mejor ejemplo que ilustra esa situación es la parábola del sembrador. En ella Jesús explicó que la semilla es la palabra del reino y destacó que la palabra puede ser arrebatada por el maligno. La semilla que cayó junto al camino puede ser estorbada por causa de la persecución. La semilla que cayó en pedregales y puede ser ahogada por el afán de este siglo. La semilla que cayó entre espinas. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que la Biblia misma nos explica este evento o la explicación de esta parábola del sembrador en el libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 19 al 22. Esta parábola también destaca y nos exhorta a la vez que la vida espiritual no consiste solo en creer, sino sobre todo en permanecer en lo que se ha creído. De allí la necesidad de mantenerse en la palabra de las enseñanzas de Jesús. Así que no basta simplemente con decir que yo creo en Jesús. No basta solamente con decir que yo le conozco. Usted tiene que tener una vida semejante a la que él tuvo, porque lo que da testimonio o lo que testifica acerca de la experiencia que usted ha tenido con Jesús es la vida que usted tiene relacionándose con él profundamente. Así que Juan 6:60 dice, hablando acerca de los discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mucha gente ha dicho que el evangelio es un evangelio fácil, mas sin embargo, el evangelio que Jesús nos está invitando es un evangelio que trae consigo unas demandas, una obligación, renunciar, entregar, entrar en un proceso de crecimiento, de avance. En la medida en que usted va entrando en esa relación con Jesús, en esa relación de conocimiento, conlleva a usted renunciar a entregar todo completamente en su vida. La fe es el fundamento de la vida en Cristo Jesús, pero no solamente como medio para obtener las peticiones que presentamos en oración, sino sobre todo como propósito para construir la vida en el reino. Así que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando usted ha creído en Jesús, usted debe experimentar una vida de novedad, una vida de cambio, de transformación, una vida que lo lleva cada día a asemejarse más a Él. No a ningún hombre, no a nada terrenal. Le invita a usted a acercarse, a asemejarse al único a quien nosotros tenemos que emular, tenemos que imitar, su nombre, Jesucristo. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 11 de la Epístola del Hebreo, cuando dice que por la fe
ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptaron el rescate para ganar mejor resurrección. Así que la fe no solamente nos lleva al conocimiento de Jesucristo, nos da las herramientas para poder hacer lo que hicieron los que estuvieron antes que nosotros. Poder enfrentar fuertes batallas, poder evitar el filo de cuchillo, poder enfrentar enfermedades, poder tomar, cambiar eventos que quizás pueden trastocar, pueden dañar, pero cuando usted camina y usted tiene una convicción acerca de Jesucristo, usted no camina por emociones, no camina por sentimientos, usted camina radicado en una plena relación con aquel que le llamó. Y si Él es el que nos llamó, fiel es Él para completar la obra que inició en nosotros. Cada quien tiene que crecer en la fe para superar el embate del mundo que pretende detener el desarrollo espiritual de los nacidos en la fe de Jesús. La fe no consiste en creer, sino en actuar según la enseñanza de Jesús. Así que la fe es algo práctico, es la vida diaria, es el declarar continuamente, no solamente con palabras, sino con una vida que emula, que imita, que puede transpirar y puede mostrarle al que se acerca a usted que en usted está la vida, el olor en Cristo Jesús. Siempre recuerdo la anécdota en la iglesia que estaba pastoreando. Un domingo predicando en el altar le dije, voy a orar para que cuando usted camine por los pasillos de los lugares comerciales, la gente pueda notar que usted tiene olor a vida. Y recuerdo que hice la oración al final del culto y uno de los pastores asociados ese día decidió ir de compras a un lugar conocido, un establecimiento. Y mientras caminaba en el pasillo tomando los alimentos que necesitaba, recuerdo que dice, pastor, pasó algo extraño. Se acercó una persona y me preguntó, ¿qué perfume tú usas? La dama, mirándola asombrada, el que alguien le preguntara qué perfume estaba utilizando porque tenía un olor grato, un olor diferente, le dice el nombre de la marca, le dice, no, yo no hablo de un perfume físico, hablo de un olor que usted tiene. Y se acordó de las palabras que había predicado Dios en el altar diciendo que es necesario que el que anda en muerte, el que anda sosagado, el que anda cargado con aflicciones, cuando pasa de cerca de alguien que ha confesado a Jesucristo, que emula la vida de Jesucristo, se supone que nosotros tengamos vida en Él. Y le dijo, yo soy pastor asociada, yo le sirvo a Jesucristo. Y le dijo, ¿dónde tú estás? Yo quiero recibir lo que tú tienes. Así que cada quien tiene que crecer en la fe para usted enfrentar los embates del mundo que pretenden detener tu desarrollo. Si tú has nacido en Jesucristo, aunque vengan situaciones difíciles, aunque vengan embates, le garantizo algo. Su vida no depende de las cosas que le rodean. Su vida no depende de las cosas que están interfiriendo o están tocando áreas en su vida. Puede llamarlo usted quizás una situación económica, puede llamarlo usted una situación de enfermedad, puede llamarlo usted un problema familiar. No sé qué situación tú puedas estar viviendo en esta noche. Yo te vengo a decir que no importa el embate que tú estés viviendo en esta noche, Jesucristo promete y te dice que tú puedes tener paz en Él. Ustedes han oído que le he mencionado que la fe fue la herramienta que se le dieron a aquellos que nos precedieron, aquellos que fueron primeros para poder enfrentar las adversidades, las cosas difíciles por las cuales ellos pasaban día a día. Así que la fe es la herramienta más poderosa que puede tener todo aquel que no conoce a Jesucristo y cuando le confiesa y le recibe como Salvador, automáticamente usted se convierte en partícipe de un reino que milita por medio de la fe. Así que
Cada acción se establece por la fe. No hay otra forma. El Espíritu conduce al hombre y la mujer de fe en la preparación adecuada según la opresión que el mundo le envía. Así, según el texto de Hebreos, no todas las personas pueden apagar fuegos impetuosos. No todas las personas pueden conquistar reinos. No todos pueden recibir a sus muertos por resurrección. Solamente aquellos que crecieron en la fe para tal acción son únicos los que pueden hacer. Cada acción tiene una fe particular. Es la responsabilidad del hombre y la mujer en ella para ser sostenido en medio del embate del mundo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, según Salmos 23:4. Así que usted va a tener que enfrentar en un momento dado el valle de sombra y de muerte. Aunque usted pueda conocer a Jesucristo, le garantizo que la vida trae sus afanes. Le garantizo que van a venir momentos difíciles donde usted va a ser sucumbido, usted va a ser estremecido. Lo bueno es que cuando usted no tenía a Jesucristo, usted no tenía esperanza. Lo bueno es que ahora nosotros que le hemos recibido y le hemos llamado nuestro Señor, nos ha dado la potestad de ser sus hijos y saber que Él ha vencido en la cruz del Calvario y nosotros somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Nosotros no andamos huérfanos, nosotros no andamos divagando, nosotros no andamos confundidos. Puede ser que el momento de la prueba traiga en su vida turbación. Usted sienta que se estremece, siente que no tiene deseo de continuar. Hoy te vengo a decir, sacúdete, levántate. Dios te dice, no he terminado contigo. Hay una palabra de esperanza. Todavía Dios quiere trabajar en la vida tuya. Y si no has visto un cambio en aquellas cosas que están trastocando, hoy te vengo a decir, Dios te ha dado la fe para que tú proclames sobre cada situación que tú estés experimentando en esta noche una palabra de victoria, una palabra de bendición. Levántate en esta noche y declara que Jesucristo es tu Señor y que Él tiene el control de todas las cosas que están alrededor tuyo. Llámese como tú lo llames, situación personal, familiar, de enfermedad, económico. Dios tiene el control de cada una de ellas y garantiza que tú no estás solo. Él está contigo. Hay una enseñanza muy peculiar que siempre recuerdo y es el hecho de que cuando mis hijas crecían, eran niñas, eran bebés, pues yo tenía que preocuparme por la alimentación. Y básicamente dependían del cuidado de los padres para que pudieran proveerles a ellas el aseo, el alimento, el cuidado, el amor, la guianza en todos los aspectos. Pero cuando el niño va creciendo y entra en la adolescencia, ya el niño tiene que ir asumiendo responsabilidades. Y el niño, cuando era bebé, expresaba su necesidad con un lloro. Ahora, cuando usted tiene la capacidad de hablar, usted tiene que expresarlo de forma hablada. Así que en la medida que usted va creciendo y usted se va desarrollando como ser humano, usted aprende a expresar ciertas necesidades de forma diferente. Cuando bebé llorando, en la adolescencia o cuando está creciendo como niño hablando, y ya cuando usted llegue en la adultez, usted puede reunir los pensamientos y simplemente no manifestar lo que usted necesita, sino también tener la capacidad de proveerse o moverse para buscar lo que usted necesita. Así que Cristo Jesús nos ha enseñado a nosotros que cuando usted inicia en el Evangelio, usted es como un niño recién nacido. Usted da los primeros pasos, va aprendiendo a pedir por medio quizás de simples palabras o quizás con lágrimas la necesidad. Mas sin embargo, cuando usted va creciendo y usted va desarrollándose, va a ir notando que en cierta medida a veces hay necesidades que usted expresa por medio de la oración y usted no oye una palabra, usted no oye una respuesta. No significa que Dios lo ha abandonado, significa que usted tiene que moverse, tiene que declarar por medio de la fe que Jesús tiene el control de todas las cosas. Así que la fe que vence el mundo no es una super fe. La fe que vence el mundo es una fe sencilla que no demanda de quien aspira a ella que tenga un gran conocimiento acerca de las cosas angélicas o espirituales. La fe que vence el mundo
se fundamenta en Jesús, su obra y sus enseñanzas. Y este es el mensaje de la cruz, que Jesucristo nos ha dado a nosotros vida y vida en abundancia por medio de Él. Así que los que no tenían a Cristo antes andaban en muerte, andaban en aflicción. Nosotros que le hemos conocido y nosotros lo que le hemos recibido, nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. Y si somos hijos, somos herederos, coherederos del reino. Somos partícipes de las cosas que Él adquirió en la cruz del Calvario. Así que tú no eres huérfano, tú no estás desvalido, tú no estás impotente. Al contrario, estás completamente capacitado con todas las cosas que Él adquirió en la cruz del Calvario para que puedas arrebatar y puedas tomar lo que el enemigo te quitó. El mayor logro se encuentra en la vida de un hombre que testifica acerca de lo que yo estoy hablando en esta noche. Hablo de la autoridad de un hombre que era un centurión, que se acercó a Jesús pidiéndole que obrara en la necesidad de su sirviente, que se acercara y obrara en la vida de él porque estaba postrado, estaba gravemente atormentado. Juan capítulo 5, versículos 4 y 5 dice: la fe que vence el mundo es aquella del que cree en Jesús como el Hijo de Dios. El centurión romano de Capernaum era un hombre preparado para la guerra antes de su encuentro con Jesús. El conocimiento que tenía acerca de lo espiritual era prácticamente nulo. Sin embargo, su acto de fe, basado en la experiencia propia, en las líneas de autoridad dentro de las cuales él se desempeñaba, le ayudó a establecer una relación con la fe y entender que la vida de fe depende de la posición que la persona ocupa frente a la palabra de Dios. Un hombre que no tenía conocimiento previo, un hombre que solamente conocía lo que era el comandar, el supervisar, el estar a cargo de soldados romanos y desempeñar un trabajo en específico en el Imperio Romano. No tenía conocimiento previo acerca de Jesús, pero había oído que en medio del pueblo había uno que tenía autoridad para sanar al enfermo, que aún a los endemoniados les hablaba la palabra y eran libres, que el cojo y el paralítico caminaban, que el sordo oía, que el mudo hablaba, que el que estaba, aleluya, hambriento era saciado. Y no hablo de una comida física, hablo de una comida espiritual. Hablo de aquel que cuando pasaba simplemente no podía obviar que la necesidad era la prioridad de él. El reino de su Padre, el reino de Dios era el que pudiese ser manifestado y conocido en aquellos que no le conocían por medio de Jesucristo. Así que el centurión se acercó a Jesús, entendiendo que la autoridad que él tenía como jefe dentro del Imperio Romano no le capacitaba. De hecho, quizás, y no voy a especular, pero teniendo una posición dentro del imperio, quizás tenía los recursos para poder invertir en remedios que podían sanar la enfermedad, o quizás buscar otros medios, pero fue al único que tenía todo el poder, al autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Así que se acercó el centurión y le dice a Jesús que había un sirviente que estaba gravemente enfermo. Su acto de fe basado en la experiencia propia no era suficiente, pero le ayudó a establecer que podía acercarse reconociendo que el que estaba delante de él tenía autoridad, tenía poder, no de un reino terrenal, sino de un reino espiritual. Así que el centurión
se acercó y le habló del sirviente, sin él haber recibido la dignidad declarada por Jesús de que se sentaría a la mesa juntamente con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Qué hizo que un hombre sin nada de conocimiento de las cosas espirituales recibiera tal dignidad? De poder recibir como legado la capacidad de estar juntamente con Abraham y con Isaac y con Jacob, aunque no conocía previamente a Jesús. El acto de fe, de reconocer que Jesús era el único que tenía el poder para hacer el milagro que su centurión, que su sirviente necesitaba, de poder reconocer como centurión que la autoridad y el poder que tenía terrenal no podía ni le capacitaba para obrar en la necesidad que le apremiaba. Reconoció a Jesús, se acercó a él, y la fe que tuvo en Jesús le dio la capacidad a él de estar con promesa de sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob. Este centurión nos muestra el camino de fe que nos traza al resto de los creyentes no judíos. O sea, el centurión no era judío, era gentil, no tenía la capacidad de ser partícipe de ellos, mas sin embargo, Cristo vino a buscar a todo aquel que le confiese, todo aquel que le reconozca, todo aquel que le reciba, le ha dado la capacidad de ser parte y ser llamados hijos de Dios. El acto de fe del centurión romano no consistió en creer solamente. No podía creer, pues su trasfondo cultural no había desarrollado tal idiosincrasia. Y cuando hablo del término idiosincrasia, hablo de lo único que él conocía, la vida que había experimentado comandando las tropas, la vida que había llevado quizás como una persona civil en la sociedad, de acuerdo al estilo de vida que tenía. Así que lo que él conocía como ser humano era su experiencia personal, pero no conocía el que estaba delante de él. Había oído y había rumores y sabía que tenía el poder y le reconoció y lo declaró y se acercó, y cuando lo hizo le pidió que por favor obrara en su sirviente. El apóstol Pablo, hablando de la idiosincrasia de los pueblos, escribe en la primera epístola de los Corintios que la idiosincrasia de los judíos es pedir señales y la de los griegos la búsqueda de la sabiduría. La idiosincrasia de los romanos era de seguir instrucciones y lo vemos claramente en las palabras del centurión. Así que el ser humano, básicamente, en su conducta, idiosincrasia lo lleva a usted a simplemente vivir el estilo de vida de lo que usted ha recibido o ha aprendido desde que usted es niño, por medio de sus padres, por medio de la relación con otras personas, por medio de la cultura, por medio de la sociedad. Pero lo importante de esto es que Dios nos ha llamado a nosotros a no ser parte de un reino terrenal, sino de un reino espiritual, de un reino que no está sujeto a cosas terrenales, sino a las que están en los cielos. Y la Biblia dice que lo que se manifiesta en el cielo se tiene que también manifestar en la tierra. Así que somos parte de algo mucho más grande, abundante, que lo que usted quizás ha conocido o conoce. Si usted no es creyente, si usted no conoce a Jesús, hoy le invito a que usted sea parte del reino de Dios. Y si usted es uno de los que está dando los primeros pasos, o usted está quizás tambaleando en un momento de dificultad, hoy vengo a decirte que un hombre demanda y nos da testimonio que sin haber conocido a Jesús, simplemente le oyó, recibió de lo que oía por murmuraciones. No había televisión, no había un medio de comunicación de radio. Lo único que se utilizaba era la comunicación verbal, lo que se hablaba de un ser humano a otro. Así que él había oído el mensaje, había oído y recibido el testimonio de lo que estaba sucediendo y fue suficiente para creer que Jesús tenía el poder para sanar a su sirviente. Hoy el centurión te reta, hoy el centurión te confronta y te dice que no es necesario tener una fe grande o plena en conocimiento, simplemente depende de reconocer que Él es el único que puede proveer lo que tú tanto necesitas. ¿Qué tipo de entendimiento desarrolló el centurión romano? En las palabras del centurión se pueden ver manifestadas por lo menos 4 entendimientos bien claros que él tuvo acerca de Jesús y su obra.
Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8, versículos 5 al 12. Así que el ejemplo que el libro de Mateo nos trae nos habla de 4 entendimientos que yo quiero compartir con usted en esta noche. El primero es el entendimiento de la santidad de Dios. Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, que entres a mi casa. El primer entendimiento que el centurión desarrolló sobre Jesús fue acerca de su santidad. Observemos por un minuto la respuesta del centurión romano. Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo. A simple vista, tal respuesta pudiera ser considerada como un sentimiento de baja autoestima, o quizá como un mea culpa por su inmoralidad. No obstante, reconociendo el valor del centurión y sus ejecutorias entre los judíos, tales impresiones no tienen validez, pues de lo contrario, nunca hubiera solicitado la intervención de Jesús. Así que no era acerca de que él tenía complejo. Es que simplemente cuando usted va a la persona de Jesús, usted va a reconocer su autosuficiencia. Cuando usted va a la persona de Jesús, usted va a ser confrontado con su amor y usted va a ver la necesidad de ese amor en su vida. Cuando usted se acerca a Jesús demandando, buscando el que Él obre en su vida o en alguna necesidad que le rodea o está en su vida, usted va a entender que usted necesita no simplemente el que se obre en algo particular, usted necesita una relación con Él. La fe demanda que tengamos un claro entendimiento acerca de la santidad de Dios. Dios es santo y llama a quienes han creído en Él a ser santos. No se trata de un reconocimiento religioso, se trata de entender que la santidad de Dios nos rodea en todo lo que emprendemos. Es que usted no puede ser el mismo. Y la Biblia relata muchas experiencias o testimonios de personas que se acercaban a Él buscando un milagro. Y cuando obraba el milagro, Jesús le decía: toma tu lecho y no peques más. O simplemente ve y preséntate ante el sacerdote, al líder que está en el templo, para que pueda testificar lo que tú has recibido y no vuelvas atrás. Porque cuando usted se acerca a Él, la experiencia de fe lo lleva a usted a reconocerle, a recibirle, pero más que eso le lleva a usted a simplemente doblegar, entregar, declarar que mi vida te pertenece. Es imposible tener una vida de fe sin una vida de relación. La relación es el motor que alimenta o sustenta lo que usted ha recibido por medio de su declaración. No es una lección nueva. Fue la primera lección que Dios le entregó a Moisés en el escenario de la zarza que estaba ardiendo. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Así que el texto dice que Moisés se cubrió los ojos porque tuvo miedo de ver a Dios. Ninguno que no entienda acerca de la santidad de Dios puede tener fe. La fe consiste en entender la santidad de Dios. Porque cuando usted recibe la relación con Jesucristo, usted no va a tener deseos
de volver nuevamente a la vida pasada. Moisés lo entendió y sabía que su experiencia en la zarza lo llevaba a entender de cerca quién era Dios y qué conllevaba servirle, qué conllevaba el acto de fe. La fe consiste en entender la santidad de Dios, y en su primera epístola a Timoteo, Pablo enseña sobre que Dios habita en luz inaccesible y que ninguno de los hombres lo ha visto ni puede verlo. El que es de Dios conoce que Él habita en una luz inaccesible y significa que nadie lo puede ver por causa de su santidad. Dios es tan santo como para que el ojo humano lo pueda tolerar. Quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hablando primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Así que Él es inmortal, Él es inaccesible, Él es el que lo es. Nosotros necesitamos reconocerle. Él no necesita ser reconocido porque Él no es algo que Él sí existe. Él es. Lo que existe tiene un principio y tiene un final. Nosotros existimos como seres humanos. Un día nacemos y un día habremos de morir. Pero Dios es Él. Él es eterno. Él tiene atributos. Él no está sujeto a las cosas terrenales. Nosotros dejaremos de ser, mas sin embargo, Él seguirá siendo. Él es Dios. Así que Timoteo lo entendía, hablando Pablo acerca de ello en su carta. Y en la epístola a los Hebreos leemos que entender acerca de la santidad de Dios es lo que nos capacita para poder acercarnos a Él. Es imposible usted confesar a Jesucristo como su Señor. Usted rendir su vida y que usted no vive una vida de separación y de santidad para Él. Es imposible que usted tenga un encuentro con Jesucristo y usted siga siendo la misma persona. Es imposible que usted declare que Él es su Señor y usted siga llevando una vida sujeta a vicios de carácter, a una vida sujeta a cosas terrenales. Si nosotros somos del Señor, tenemos que vivir como Él vivió. Tenemos que imitarle a Él. Así que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. En la epístola a los Efesios leemos que la fe es parte de la vida de una nueva creación en Cristo Jesús. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, según Efesios 4, versículo 24. Así que el hombre que ha venido, se ha acercado, ha conocido a Jesucristo como su Salvador, literalmente revestido, es transformado, es cambiado no solamente en su corazón, sino en el pensamiento, en la conducta, por medio de lo que usted ha confesado. Efesios lo dice, que nosotros hemos recibido esto en el nuevo hombre por medio de la justicia y por medio de la santidad de verdad. Tu palabra es la verdad y ella es la que nos santifica. Así que es importante que usted vaya cada día acercándose en una relación con Dios en oración, por medio de la lectura de la palabra, porque ellas son vida y ellas son las que dan testimonio acerca de Él. Usted tiene que conocerle, tiene que acercarse. Es una vida progresiva, una vida de crecimiento. Usted no puede quedarse siendo niño toda su vida, porque la misma naturaleza del ser humano lo va a llevar a usted a crecer y usted va a ir desarrollándose, uno más rápido, otro más lento, pero como ser humano usted se va a desarrollar. La vida en Cristo no es diferente. Usted tiene que tener una vida de crecimiento, una vida progresiva, una vida nueva, donde usted vaya experimentando cada día cosas nuevas por medio de la relación con Cristo Jesús, por medio del conocimiento y la lectura de la palabra de Dios. El segundo entendimiento que el centurión nos da como lección es el entendimiento del temor de Dios.
Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra. Junto con el entendimiento de la santidad de Jesús, el centurión desarrolló también el entendimiento acerca del temor de Dios. Temor de Dios y santidad caminan juntos, no se pueden separar. Es imposible. Van de la mano. Si usted ha recibido a Jesucristo por medio de la fe, por confesarle, en su vida tiene que haber temor, reverencia. No es temor de miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor, dice la palabra de Dios. Es el temor reverente a Él, porque una vez que usted le ha conocido, usted no podrá verlo de la misma manera. Así que usted tiene que vivir una vida por medio de la palabra, una vida de temor reverente a Él. Y temor de Dios y santidad caminan juntos, como le dije, no se pueden separar. Señor, no soy digno de que entre debajo de mi techo. No es más que la manifestación del temor de Dios que el centurión desarrolló a causa de la acción de Jesús de querer visitar su casa. El centurión no estaba acostumbrado a que una dignidad romana visitara su casa. Eran llamados para que se presentaran en el palacio, pero nunca visitado. No era el orden protocolar de la milicia romana. Así que cuando Jesús accedió a su solicitud y se dirigió hacia su casa, el acto de Jesús le impactó y lo llevó a entender que no estaba a la altura en dignidad a Jesús. Y miren esto, Jesús no simplemente se conformó con oír lo que le estaban pidiendo. Ya había manifestado en otros ejemplos en la Escritura que se habían acercado a Él. En unos casos se había tardado en llegar, en otros había hablado la palabra, pero Él en esta experiencia le dice al centurión: yo quiero entrar a tu casa. Y el romano no estaba acostumbrado a ello porque no era el protocolo. Según dice el contexto histórico, era simplemente ir al palacio porque él reconocía a Jesús como el autor, el que tenía la capacidad, el que tenía la autoridad, que estaba sobre él para hacer el milagro que él estaba pidiendo acerca de su criado. Le dice: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo. No es más que la manifestación del temor de Dios que el centurión desarrolló, porque él quería a Jesús visitar su casa, mas sin embargo Jesús le impactó y lo llevó a entender que no estaba a la altura en dignidad a Jesús. O sea, el centurión decía: yo no estoy a tu nivel, tú no puedes entrar a mi casa. Y esto trastocó, esto le llamó la atención a Jesús, porque el hombre reconoció no solamente con su pedido, con su petición de que obrara sobre su criado, le impactó el hecho de que reconociera que él no era digno de que Jesús visitara su casa. El relato paralelo de Lucas refiere que el centurión no fue ni siquiera al encuentro con Jesús, sino que envió mensajeros a decir: ni aún me tuve por digno de venir a ti. Así que otro escritor en el libro de Lucas dice que ni siquiera fue presencial. Envió a un criado para que le pidiera, le rogara a Jesús que hiciera el milagro en su criado, dando a entender el escritor de Lucas, al igual que el escritor en los otros evangelios, que la necesidad era apremiante, pero sabía que quien podía obrar el milagro estaba por el lugar, estaba sobre el nivel de lo que él era, aunque tenía una posición en el Imperio Romano, pues era el Hijo de Dios, era el Señor de señores, era el Alfa y el Omega, era el principio y el final. Él era el Hijo de Dios y ciertamente Él vino a establecer un reino, y no un reino terrenal, sino un reino espiritual para todo aquel que le reciba, para todo aquel que le confiese, le hace partícipe de ese reino. El relato paralelo de Lucas, juntamente con el relato de la escritura anterior, de que no soy digno de que entres bajo mi techo, nos muestra lo que la palabra nos dice en otras citas bíblicas. Todo camino del hombre es recto en su opinión, mas Jehová pesa
los corazones, Proverbios 21:2. Si dijeres ciertamente no lo supimos, no lo entenderá el que pesa los corazones. El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Proverbios 24, versículo 12. La fe crece cuando se construye sobre el entendimiento de la santidad de Dios y del temor de Dios. Así que el entendimiento de la soberanía y la majestad de Dios, yo soy hombre bajo potestad, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace, nos manifiesta que él reconocía que Jesús tenía la autoridad y el poder de declarar la palabra, y sería manifestado, sería hecho lo que él estaba pidiendo. Una fe simple, una fe básica, que había oído y recibido por los milagros y la ejecutoria de la persona de Jesús en diferentes necesidades. Fue suficiente. Yo no sé si en esta noche tú estás quizás dudando o estás viviendo un momento de dificultad. Quizás te sientes que no eres digno, quizás te sientes que no mereces recibir un milagro o recibir una respuesta. Hoy Dios te dice, prepárate, porque hoy yo te voy a visitar. Hoy yo voy a entrar bajo tu techo. Hoy yo me acerco a ti para proveer lo que tú tanto necesitas. Así que simplemente hace falta algo. Que tú seas humilde, que tú seas una persona de corazón simple, que le manifiestes a Él tu necesidad y Él suplirá lo que tú necesitas. El tercer entendimiento que el centurión desarrolló fue acerca de la soberanía y la majestad de Dios. Este entendimiento parece superfluo, como que es algo superficial, que es innecesario, pues como resuelve mi situación de enfermedad, saber que Dios es soberano y majestuoso sobre toda la creación, como el declarar que Él es soberano, que Él es majestuoso, que Él es Dios, que tiene control sobre todas las cosas, habrá de traer lo que yo tanto necesito. Bueno, el centurión nos testifica y nos dice que él descubrió que todo gobierno tiene un orden. Y él sabía que las líneas de mando se fundamentan sobre la fidelidad a la autoridad de todos los que son eslabones de ella. Si alguien desobedece, es considerado un desertor. Y el desertor provoca mucho daño y desestabilidad en la tropa, incluso la disolución de toda la compañía. Si Jesús predica sobre el reino de los cielos, su palabra tiene autoridad. Su palabra no es tan solo la proclamación de una doctrina, es simplemente la manifestación, la ejecución, es la acción. Su palabra es viva, su palabra es vida. Así que yo creo y yo confieso que su proclamación, su enseñanza es una que trae vida para todo aquel que le recibe. El centurión entendió que Jesús es soberano y majestuoso y que como tal su autoridad supera la distancia geográfica. Yo no sé si tú me estás viendo en algún país que es distante. Quizás si estás conectado con nosotros en esta noche y no eres parte quizás de esta hermosa isla en Puerto Rico, eres parte de Centro, Suramérica, o quizás si nos estás viendo en alguna área en Estados Unidos, hoy te digo, la distancia no es límite, la distancia no es un impedimento. El que tiene todo el poder hoy está a tu lado, hoy está bajo el techo de tu casa, hoy está accesible para que tú le declares cuál es tu necesidad y Él oirá lo que tú has de declararle. ¿Cómo es posible que un hombre sin ningún conocimiento de Dios supiera cómo Dios actúa? No era discípulo, no era seguidor, mas sabía en un conocimiento humano que la autoridad le capacitaba a él para ordenar que se ejecutaran las cosas y era suficiente para que se cumpliera lo que él demandaba. Y ahora él se acerca a uno que tiene más autoridad que él, más autoridad que el gobierno terrenal en aquel tiempo. Era el Señor de señores y él sabía que con la autoridad que él tenía, si él declaraba la palabra, habría de manifestarse lo que él estaba declarando, lo que él estaba hablando. La Escritura dice en Mateo 6,
capítulo 6, versículo 4 al 18. El versículo 4 dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. El versículo 6 en ese mismo capítulo 6 dice, mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. El versículo 18 en ese mismo capítulo 6 dice, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Así que los grandes milagros de Dios son manifiestos en su secreto. Los grandes eventos de Dios son manifiestos en el lugar donde tú te encuentras, donde no hay quizás personas que te rodean. Por ende, cuando a veces llega la soledad y llega el momento de desasosiego, donde quizás no se acerca a nadie para traer una palabra de esperanza y te sientes abandonado, desfallecido, como que no hay nadie que pueda traer algo de fortaleza a tu vida, la soledad no es un momento para tomar o desfallecer o para simplemente vencer tu vida. Es una oportunidad para que Jesucristo se acerque al lugar secreto contigo y manifieste lo que tú tanto necesitas. Una oportunidad para tú experimentar el milagro que tú estás buscando. Job 37:22 dice, viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Así que Dios no puede estar oculto. La Biblia dice que el sol sale para el bueno y aún para el malo. La misericordia de Dios está presta para el bueno y para el malo. La mano de Dios no se ha cortado. Si tú piensas que el Dios acercarse a tu vida, la persona de Jesús, el poder obrar en tu vida está basado en quién tú eres, te equivocas. Está manifiesto en el reconocimiento de quién es Dios. Así que Dios sabe tu necesidad, Dios sabe tus debilidades, Dios conoce los momentos difíciles, y si te hallas quizás en una vida de pecado porque no le conoces, Él conoce tu despertar, Él conoce tu acostar, Él conoce cada uno de los cabellos en tu cabeza, Él sabe quién tú eres, Él conoce tu nombre. De hecho, Él fue quien te formó, y si hoy tú te acercas a Él y le concedes la oportunidad a través de tu confesión de recibirle como su Señor, tu vida habrá de cambiar. Y si tú eres aquel que quizás te sientes abatido por un momento de dificultad, porque aunque a veces somos creyentes, nos llegan momentos difíciles, hoy te digo, levántate. Tú no estás vencido. Hay una palabra de esperanza para ti. Hoy Dios te dice que somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Tú no estás derrotado, tú estás en victoria. Levántate, sacúdete, proclama, declara, que lo oiga el enemigo, que aunque tú estés, aleluya, atravesando el valle de sombra y de muerte, Él está contigo. Tú no estás solo, Él va contigo de la mano. Y aunque las situaciones a veces nos ciegan y nos trae desasosiego porque no sabemos qué hacer, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Dios te dice que a veces la mejor alternativa o la mejor respuesta en el momento de dificultad es estar quieto, guardar silencio, estar observando, atento a lo que Dios quiere hablar a tu vida, a lo que Dios quiere manifestar. Él está cerca, Él quiere obrar en ti. Isaías 2:10 dice, métate en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Así que es imposible que usted choque con la persona de Jesús y usted siga siendo la misma persona. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que el entendimiento del señorío de Jesús es tan solo di la palabra. Ese es el cuarto entendimiento que nos trae el centurión ahora. Di la palabra. El centurión romano se acerca a Jesús sabiendo que Él es Señor.
Tan solo di la palabra no es tan solo la expresión de convicción de un hombre que tenía la autoridad como jefe dentro del Imperio Romano, sino que se acerca a él porque había una necesidad. Su siervo estaba enfermo, pero estaba convencido que sanaría si se acercaba a Jesús. Esa expresión manifestaba la disposición de convertirse en soldado de Jesús. Ahora simplemente sabía que como resultado de la petición del milagro en su siervo, traería como consecuencia también el rendimiento de aquel que demandaba su corazón. ¿Hasta qué punto estarás tú dispuesto a entregar todo lo que tienes en respuesta a lo que tú necesitas? ¿Hasta qué punto estarás tú presto para poder reconocer, rendir completamente a los pies de Jesús en respuesta a lo que tú vas a experimentar cuando recibas lo que tanto estás buscando en Jesús? Tan solo di la palabra representaba la aceptación del centurión a someterse bajo la línea de autoridad de Jesús. ¿Qué significa el señorío de Jesús? Señorío de Jesús significa acatar la doctrina de su palabra. Señorío de Jesús significa la disposición a obedecer sus preceptos. Señorío de Jesús significa la decisión de dejarse crucificar juntamente con Jesús. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mis discípulos, dice Lucas en el capítulo 14, versículo 27. La experiencia te va a llevar a rendirte y vas a estar dispuesto a tomar la cruz y a seguirle. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 62. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. La cual obró en Cristo, resucitando de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo, según Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Así que ese el Hijo nos ha dado la autoridad para poder conocer que Él es el Señor. Así que el acto de fe del centurión romano que se acercó a Jesús para pedir por la sanidad de su sirviente nos deja una gran lección. Como un hombre sin mucho conocimiento de Dios y de las cosas espirituales, superó en fe a aquellos que tenían un amplio conocimiento sobre el tema, que incluso habían sido criados en ella. Hoy Dios te dice, hay esperanza. Hoy Dios te dice, hay una respuesta. Simplemente necesitas reconocer a Dios en tus caminos y Él va a enderezar tus pasos. Él va a extender la mano y te va a levantar, va a enderezar tu caminar. Hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy es el día de fortaleza para tu vida. No importa cuál sea la necesidad. Hoy Dios dice, voy a entrar bajo tu techo. Hoy yo te voy a visitar. Simplemente pide lo que necesitas y cree que cuando Él declare, cuando Él manifiesta, cuando Él nos habla de que habrá de proveer todo lo que nosotros necesitamos, será hecho. Simplemente ten fe. Hoy quiero cerrar este mensaje con una oración, pidiéndole a Dios que fortalezca a todo aquel que de alguna manera ha recibido este mensaje. Y si usted no ha conocido o no conoce a Jesucristo, llámenos. Nuestros teléfonos están puestos en la pantalla. Y si usted no tiene una congregación donde usted se congrega, visítenos aquí en el Templo Pentecostal. Sus pastores Elías Torres y la pastora Melissa Vélez habrán de recibirle, y una iglesia que le ama, porque somos una iglesia que ama al que viene y nos visita. Señor, te doy gracias en esta noche, Padre, por la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, yo te pido que si hay alguna vida que no conoce a Jesucristo, hoy yo oro, Señor amado, para que sea parte de este reino. Que hoy, Señor, por medio de la confesión,
de ti, de reconocer, Señor, que tú moriste, que resucitaste y que está a la diestra del Padre, Señor, pueda tener la capacidad, como, oh Dios, el centurión, de ser parte de este reino y recibir el milagro que está pidiendo. Si hay alguno, Señor, que está pasando alguna necesidad, te pido, Señor amado, que tú proveas lo que él necesita. Trae palabra de fortaleza, trae, Señor amado, oh Dios, con visión de creer, Señor amado, de que tú, oh Dios, habrás de obrar mucho más abundante de lo que pedimos. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, y porque hoy, Señor amado, este medio de comunicación alcanza a alguien en necesidad. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde, Dios siempre gana. Amén. Le bendice y le saluda a su pastor Javier Andújar en esta noche. Saludos a todos. Amén.